Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para proteger tu casa contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la compañía del economista Daniel Marks. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y en esta oportunidad se encuentra con nosotros Gastón Moltracio para repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Muy gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Tenemos mucha información. Vamos a comenzar hablando de la información económica. Hoy se conoció la estimación del INDEC de la inflación del mes de abril, que se ubicó en el 2,6% por encima de la medición de marzo, que había sido del 2,4%. Santi, va quedando cada vez más lejos la meta, ¿no?, que se estableció para este año, el Banco Central, del 17%, ¿no? 17, recordemos, Ale, que era el techo, entre 12 y 17. Sí, si uno promedia eso, estaríamos ya pasando justamente el promedio de esa brecha inflacionaria que se había propuesto el Banco Central. Creo que hoy en día solamente Sturzenegger cree que Argentina va a estar en ese límite. Y también hubo algunas quejas, ¿no?, porque el Banco Central la última semana lo que hizo fue cambiar la pauta de inflación. En vez de tomar el IPC que se venía dando a conocer ahora, que básicamente es Capital y Gran Buenos Aires, va a tomar el nuevo IPC nacional, sí, que no sabemos todavía bien cómo va a dar. Hay que esperar los resultados. Así que bueno, ya empezaron a haber especulaciones de si esos números nos van a estar un poco también ajustados para que el Banco Central pueda cumplir con esa meta. También, bueno, creemos que si no lo cumple por muy poco no sería tan grave, ¿no?, considerando que la inflación del año pasado fue de 40% y si este año está en torno del 18, 19, digamos, no estaría tan mal. El problema es que parece que eso también va a quedar corto, ¿no? Se está esperando bastante más. De cualquier manera, bueno, el Banco Central está empezando a tomar algunas cartas en el asunto. Lo que antes era exclusivamente una meta inflacionaria, parece también que se ha incorporado una meta de reservas. Esta última semana estuvo comprando cerca de $100 millones promedio para levantar el tipo de cambio, que también mostró un alza en las últimas jornadas. Así que está muy activo el Banco Central. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto, lo vamos a hablar seguramente con Daniel Marks en el último bloque, es que ya no se le puede echar la culpa exclusivamente al aumento de tarifas, lo que ocurrió a principios de años. Esta inflación parece tener otros orígenes, parece ser más persistente y también mucho más difícil de bajar. Sí, de todas formas, bueno, al margen de que se pueda cumplir o no con la meta, es de esperar una reducción de la inflación para los próximos meses. Acá en el mes de marzo y abril tenemos, ¿no?, el peso de las subas de algunos precios regulados, así que indudablemente podemos esperar ya indicadores de inflación del 2% o menos para los próximos meses. Obviamente sí, la meta del 17 es realmente difícil de alcanzar. Bueno, de hecho, el relevamiento de expectativas de mercado que publica el propio Banco Central todos los meses sitúa, ¿no?, la inflación de este año en promedio, ¿no?, en torno al 21-22%, pero es el 21,6%, que supongamos que si finalmente se concreta, ¿no?, esa proyección, sería igual una cifra positiva. Estaríamos hablando de la inflación anual más baja desde el año 2009. Sí, Ale, sería importante, pero también hay que tener en cuenta que en los próximos meses se van a empezar a sentir los aumentos de paritarias, que todavía hay muchos gremios que están negociando, y sabemos que si las empresas no ajustan por precio, ajustan por cantidad, y las cantidades no están aumentando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aumento salarial no va a poder venir por mayor consumo, ¿no? Las empresas no están vendiendo mucho más, entonces probablemente tengan que ajustar un poco los precios para poder pagar esos aumentos salariales. Así que hay que estar muy atento a lo que va a pasar en las próximas semanas también con la suba de precios.
Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información de seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu casa contra los riesgos contra los que está expuesta, más teniendo en cuenta, ¿no? Los temporales que se esperan para este invierno. Así es, repasamos la oferta entonces de seguros para el hogar, como siempre con un ejemplo y con un concepto básico. La casa de uno no puede estar asegurada por un monto inferior al que debería, porque cuando uno tiene un problema que implica, por ejemplo, la destrucción total de esa casa y la necesidad de recuperarla, esa plata no alcanza para justamente tenerla de nuevo. Entonces, cuando uno consulta la suma que está asegurando, esa cobertura que ahora les vamos a mostrar en el ejemplo, tiene que asegurarse, si tiene seguro, que esté actualizada esa suma. Y si no, cuando lo va a contratar por primera vez, que sea la correspondiente. Y no por pagar menos, un poquito menos por mes, eso implique un grave riesgo cuando uno tiene el problema, tiene el siniestro. Entonces, como siempre un ejemplo, en este caso una casa de unos 200 metros cuadrados en el barrio de en Vicente López, en el partido de Vicente López, y la suma son 4 millones incendio edificio, 200.000 incendio contenido, 120.000 responsabilidad civil linderos, mismo valor para responsabilidad civil hechos privados, 25.000 robo general y el mismo valor para electrodomésticos. Los valores que vamos a ver, que ya les empezamos a compartir, incluyen la posibilidad de huracán, vendaval, ciclón y tornado. ¿Inundaciones? No. 540 para provincia, este es el costo mensual, la caja 545, 540 San Cristóbal, 548, perdón, Allianz 550, 560 Sancor, sigue en la lista un poquito más arriba, 572 SMG, Sura 573, Mapfre 575, QBI 576 y Mercantil Andina cierra la lista de las compañías consultadas, 583 pesos. Como siempre, consultar a más de una compañía. Bueno, información que tenés que tener en cuenta al momento de contratar a tu compañía para asegurar tu casa. Vamos a abrir este repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y como ya parece repetitivo, insistimos todas las semanas y nos sorprendemos con un nuevo récord del Merval como el que se registró hoy, Gastón. Así es, Ale. La realidad es que últimamente lo que estamos viendo es el mercado de capitales argentino y no solamente en el argentino, o sea, los mercados emergentes en general están teniendo un muy buen desenvolvimiento y me parece que eso viene más atado a lo que está pasando con los flujos de entrada a activos emergentes. Si vos te ponés a ver un poquito lo que está sucediendo en los fondos que invierten en activos emergentes, están teniendo algo así como en lo que va del año 30 billions de entrada de dólares en fondos que se dedican a activos emergentes y eso de alguna forma con Argentina teniendo una historia atractiva para contar desde el punto de vista del cambio de etapa que está sufriendo, que está atravesando nuestro país. La realidad es que algunos activos emergentes están teniendo muy buena performance y Argentina va desde ese lado, ¿no? O sea, tratando de acompañar la buena performance que están teniendo los activos emergentes, ya sea con bonos denominados en moneda local, bonos en moneda dura o incluso acciones, porque la verdad que de alguna forma el máximo se está trasladando por el lado de las acciones y más que nada teniendo en cuenta esta posibilidad que se puede dar en junio de Argentina pasando de ser mercado fronterizo para lo que es el MSCI para ser mercado emergente con todos los pormenores y las buenas noticias que eso puede traer desde el punto de vista del financiamiento de las acciones en el mercado local. Muy inversores entonces que se anticipan tal vez también a esa novedad. Cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, abrimos este bloque, como siempre hacemos, respondiendo a tus consultas. Y ahora te contamos una novedad importante para los usuarios de cajeros automáticos.
Así es, y mientras vemos en pantalla información de entidades financieras, les comento que el Banco Central aprobó la instalación de cajeros automáticos en entidades que no son necesariamente financieras, como pueden ser, por ejemplo, supermercados u otros comercios. Es una decisión muy importante, sobre todo en el interior del país, en pueblos, en ciudades donde no hay mucha infraestructura bancaria y sí hay otros comercios para que tengan disponibles las personas para retirar dinero blanco del sistema financiero. Cambiamos de tema y el año pasado se registró un déficit en cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. Nuestro país necesitó financiamiento del resto del mundo para hacer frente a su déficit comercial y a sus compromisos externos. Se espera que este desequilibrio se deteriore levemente este año. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre esta situación. Café Financiero dialogó con los argentinos para ver si conocen esta realidad y qué creen que se debe hacer para ir modificándola. ¿Está al tanto del desequilibrio externo que presenta nuestra economía? Estoy al tanto y es algo que tradicionalmente existió en nuestro país, déficit en la economía, que o bien se financió con inflación o ahora pareciera que lo vamos a financiar con el sector externo. ¿Le parece un dato preocupante? Yo creo que por el momento no tenemos un nivel de deuda que sea preocupante. No es preocupante, el preocupante es para el que no trabaja y el que trabaje siempre va a comer y va a tener. ¿Qué cree que se debe hacer para ir resolviendo esta situación? Mejorar desde adentro. Y yo creo que en primer lugar tener un plan económico cierto a largo plazo y estratégico. ¿No teme que esto desemboque en los próximos años en una nueva crisis como en el año 2002, 2001, 2002, teniendo en cuenta que la economía presentó desequilibrios de esta magnitud justo antes de su estallido? Yo creo que estamos en una situación totalmente distinta porque en ese momento los bancos estaban en una situación de quiebra y en este momento los bancos tienen un superávit de dinero como para prestar e inyectar a la economía. Seguramente porque la crisis, justamente la del 2000, afectó demasiado a mucha gente. Un importante signo de interrogación de cara al futuro. El país tiene que ir cerrando esta brecha o modificar la composición del financiamiento antes de que se agote el mismo. De lo contrario, vamos a tener problemas en los próximos años. Bueno, Gastón, brevemente, ¿qué sucedió a nivel internacional con los mercados internacionales? Bueno, los mercados internacionales siguen teniendo un nivel de complacencia extremo. Para que se den una idea, el índice VIX, que es el índice que mide la volatilidad implícita en las opciones del S&P 500, tocó su menor valor en los últimos, desde el año 93. Entonces, estamos hablando de niveles de volatilidad implícita menores a 10%, o sea, cuando, no sé, en la crisis de las hipotecas subprime llegó a tocar 70%, en la crisis de las economías europeas en términos de deuda llegó a tocar 25, 26%, hace poco cuando asumió Trump llegó a tocar 22%, o sea, estamos hablando de niveles de complacencia extremos que eso hacen que de alguna forma los activos argentinos sigan teniendo el rally que están teniendo. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar, como hacemos siempre el bloque, ahora respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Así es, y mientras compartimos esa información en pantalla, te cuento que en la Ciudad de Buenos Aires se inauguró el Centro de Control Inteligente de Autopistas Urbanas, reportando las primeras 140 cámaras con la idea y el objetivo de responder en tiempo real a los hechos delictivos que allí ocurren. Ojalá, bueno, delictivos y de seguridad vial desde ya. Ojalá esto así sea. Como siempre, nos consultan, nos preguntan, les respondemos en dónde. En @Café Financiero, en Twitter, en Facebook, Café Financiero. Escríbanos. Muy bien, nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx. Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, como dijimos en el primer bloque, se conoció hoy la estimación de inflación del INDEC correspondiente al mes de abril, que fue del 2,6% mensual, por encima de la medición del mes de marzo, del 2,4%.
Teniendo en cuenta, Daniel, las cifras, ¿no?, que se registraron en estos primeros 4 meses del año, ¿crees que el Banco Central va a poder cumplir la meta del 17% de inflación para todo el año que se fijó? Bueno, yo creo que me gustaría, digamos, la vemos cada vez más difícil. Ciertamente la inflación es un problema, pero digamos, observemos que tenemos una mejora respecto a la experiencia del año pasado. Tenemos una experiencia casi de acumulado 40%. Este año sería menor, pero veo muy difícil llegar al 17%. Sí, de hecho, ¿no?, la inflación de los últimos 12 meses ya se ubica en torno al 27, 28% de acuerdo a la fuente que uno vea, ¿no? Sí, sí. Ahora, también hay que observar un poco los otros efectos, es decir, con un tipo de cambio relativamente inmóvil, uno dice, bueno, y tenemos este tipo de inflación, ¿a qué se debe, digamos? O sea, el llamado ancla cambiario no parece estar funcionando con el pasado. Uno dice, bueno, se movieron los precios regulados, es cierto, pero esto ya fue hace unas cuantas semanas, no fue tanto el último mes, y los otros precios también se han movido. Bueno, dice, bueno, hay factores estacionales, las inundaciones, etcétera. Pero me parece que esto va más allá de todas estas explicaciones. Hay una cuestión de inflación persistente acá que tiene varias aristas, digamos. ¿Y estas aristas cuáles? ¿Dónde situarías los motivos, creo que, las causas de fondo? ¿No? Bueno, tenemos el Banco Central tratando de luchar contra la inflación a través de una tasa de interés relativamente alta en pesos, pero es una economía que no está muy sujeta a mejoras de competitividad en general y que por lo tanto la vinculación cambiaria no parece estar funcionando tan fuertemente como podría haber sido. Después tenemos el hecho que hay una expansión del gasto público en particular, y tenemos reactivación en algunos sectores, pero muchos sectores afectados, ya sea por la situación cambiaria, por alguna incertidumbre también respecto a la continuidad de este proceso. Entonces el consumidor no está muy propenso a gastar, y esto genera una economía que no termina de despegar, por lo menos hasta ahora. Pero es la expansión del gasto, el desequilibrio fiscal como un motivo central en esta persistencia de la inflación. Yo creo que algo está por ahí en cuanto al déficit y su financiamiento, pero yo tiendo a pensar que lo fundamental tiene que ver con Argentina logrando mayor competitividad, mayor productividad, que redunde en mejoras en las cantidades, en la producción y el consumo, y no necesariamente en aumentos de precios. Claro. La historia argentina marca que la manera más rápida de ganar competitividad es devaluando, sí, ¿no? Y vos hablabas de un dólar que está estancado. ¿Se puede devaluar un poco en esta previa a las elecciones o no hay margen? Decís que va a seguir el dólar como está, por lo menos hasta octubre. Eso va a ser siempre un debate abierto, pero cuando yo hablaba de competitividad y productividad no hablaba exclusivamente de la cuestión cambiaria y la presión de costos por ese lado medido contra otros países. Pero hay un factor ahí, creo yo, particularmente en algunos sectores que son importantes en la ecuación de empleo. Pero lo que uno quiere ganar es competitividad más allá de la cuestión cambiaria, y esto es una tarea ardua de mediano y largo plazo, porque implica varias transformaciones que en otros países están sujetos a esas presiones, pero les tomó varios años en resolverlo, no es inmediato. ¿Cuáles son para vos los factores más centrales a la hora de ganar competitividad? Se viene hablando en las últimas semanas, ha habido un compromiso, ¿no?, del Ministerio de Hacienda, del Gobierno en relación a este tema, una reforma tributaria para bajar, ¿no?, la presión impositiva que hoy pesa, ¿no?, sobre el sector productivo. ¿Crees que ese es un factor importante en este aspecto? Ese es un factor particularmente en determinados sectores y determinadas modalidades de funcionamiento, es decir, obviamente
quien está más en la economía informal tiene menos de este factor, pero digamos, no es lo que uno quisiera. Pero después están los temas de la infraestructura, transporte, los mecanismos de contratos varios, incluyendo el laboral, que bueno, hay que ir viendo, y dentro de eso también está el posicionamiento de los recursos, es decir, uno trataría de poner los recursos en aquellos que tengan mayores retornos a nivel competitivo, digamos, no necesariamente en lo que esté, si uno quiere, particularmente aislado del resto del mundo. Para esto que mencionabas, infraestructura, se necesita no solo inversión pública, sino inversión privada. El presidente está empezando en estas horas una gira por Asia que incluye China con la esperanza de conseguir promesas de inversiones por más de 20.000 millones de dólares. ¿Te parece que se van a conseguir esos recursos que van a venir de Asia, de otro lado? Yo creo que tienen que venir de movilización de muchas fuentes. La primera fuente es la del ahorro que existe en Argentina, que muchas veces se canalizaba hacia otros lados. Hoy tenemos que hemos pasado el blanqueo, tenemos más ahorro disponible, si uno quiere, de ese punto de vista, y ahí se podría conseguir estableciendo contratos y un marco institucional creíble. Después tenemos, sí, algo que puede venir de los proveedores que construyen, algo que puede provenir de organismos internacionales y algo que puede provenir del mismo Tesoro Nacional u otras fuentes gubernamentales, pero hay distintos segmentos ahí, algo que lo puede hacer todo el sector privado, algo que sería público-privado y algo público-público, digamos. Daniel, justamente acabas de mencionar, ¿no?, los fondos que ingresaron al blanqueo. Estamos hablando de 116.000 millones de dólares que se declararon y que están disponibles, ¿no?, para colocarse en nuestro país, pero uno no está viendo que se estén invirtiendo en forma masiva, ¿no? ¿Qué condiciones deben darse para que eso suceda? Sí. ¿Qué está faltando, ¿no?, en este gobierno que genera cierta confianza, pero parece no ser suficiente, ¿no? Sí, recordemos que, digamos, que se hayan declarado no significa que estén líquidos para movilizarse inmediatamente, sino que hay distintos también clases ahí, ¿no? Pero yo creo que pensemos en la reversión de los factores que motivaron muchas veces esta salida, digamos, si uno quiere, o este ocultamiento. Digamos, puede haber algunos que no uno dice son bastante poco justificables, pero otros pueden ser justificables. Algo más, por ejemplo, decir, bueno, si hay un peligro de expropiación y uno tiene un ahorro para un determinado fin y quiere protegerlo, bueno, esto nos lleva a la consideración del marco de estabilidad, del marco institucional que sea más favorable, más benigno. Por ejemplo, digamos, un tema que tiene que ver con esto es la inflación. Claro. Si uno tiene un mecanismo que proteja ahorros contra la inflación, especialmente si se colocan a mediano y largo plazo, entonces la gente puede percibir que ya preserva el poder adquisitivo, que es una de las razones del ahorro, y en ese sentido existiría el incentivo. Muy bien, bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Daniel Marx sobre los problemas que siguen persistiendo en materia inflacionaria, los desafíos que quedan por delante para mejorar la competitividad de la economía argentina. Una de las claves hacia el futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.